Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La Matrix es algo de lo que hemos hablado en numerosos vídeos. Hemos explicado de cómo accedió, de cómo nos controló, de cómo históricamente fue entrando alrededor nuestro, de cómo las antiguas tradiciones filosóficas y las antiguas leyendas empezaban a hablar de cómo esa Matrix digamos que se hizo con el control planetario, pero me gustaría en esta ocasión hacer una reflexión de los pilares fundamentales de la Matrix ahora en el siglo XXI. Si pudiéramos representar la Matrix de alguna forma, la representaríamos quizás con el llamado ojo del destino. Tal vez es una forma de explicar ese poder que nosotros no vemos, pero que es capaz de vernos, y por supuesto controlarnos. Ese ojo del destino que siempre está ahí, que por supuesto siempre ha estado, con su luminosidad radiante alrededor, un ojo que nosotros no vemos, pero que desde luego nos ven a nosotros. Esos pilares de los que estoy hablando principalmente están basados en 7 puntos, son 7 pilares. El primero de ellos, que duda cabe, que es, desde mi punto de vista, la llamada educación. La educación ha sido fundamental para que la Matrix pueda funcionar. La educación es un sistema o un modelo por el cual a los niños se les inculcan ciertas ideas de las cuales es muy difícil que posteriormente se desprendan. Unas ideas o unos axiomas que arrastrarán a lo largo de su vida. En muchas ocasiones no se los cuestionarán, pensarán que eso es lo correcto, que están haciendo lo adecuado, que es lo que tienen que hacer. La educación es uno de los principales y más importantes pilares de la Matrix. Hemos hablado ya en otras ocasiones de cómo a los niños educados desde pequeños se les mantiene bajo control a lo largo de toda su vida y es muy difícil que rompan esas ligaduras o esas importantes cadenas que les atan a esas obligaciones, deberes y por supuesto productividad que tienen que mantener a lo largo de su vida. Productividad que desde mi personal punto de vista única y exclusivamente lo que hace es una clara referencia, por supuesto, a ser más, digamos, un elemento mucho más esclavo, un esclavo mucho más perfecto. Pero vamos a continuar, ya que si la esclavitud se las enseña a los niños desde pequeño, tenemos otro pilar fundamental dentro de lo que es el sistema, y pudiéramos decir que ese pilar fundamental es el gobierno. Todos pensamos que los seres humanos debemos estar gobernados por algo o por alguien, por otros seres humanos cuyas capacidades de entendimiento y cuya lógica sea superior a la nuestra y que esos seres humanos, por el bien de esas comunidades a las que gobiernan, decidan tomar unas u otras decisiones. Esto sería, en teoría, lo que un gobierno debería hacer. También, en teoría, un gobierno debería de cuidar a sus ciudadanos. Cuando estos ciudadanos tienen riqueza, pues digamos que obtener ciertos beneficios de ellos, y cuando estos ciudadanos tienen pobreza, entregarles todo aquello que necesitan para mantenerse en un estado, digamos que aceptable y vivir relativamente bien. El gobierno tiene que protegernos y cuidarnos, tiene que estar siempre a nuestro lado y defendernos, pero en estos momentos los gobiernos han hecho algo totalmente distinto. Los gobiernos están protegiendo a los grandes bancos y están desprotegiendo a aquellos que los eligieron. Los gobiernos están mintiendo constantemente, siempre lo han hecho en las elecciones para posteriormente hacer algo totalmente a lo que decía que se habían comprometido, algo por lo cual deberían pagar. Sinceramente creo que un fiscal general debería obrar de oficio cuando esos políticos no ejecutan aquellas promesas a las cuales se comprometieron. El gobierno lo que hace es endurecer las leyes para restringir y constreñir las libertades de los ciudadanos, en vez de permitirles un abanico más amplio. El gobierno multa, pero no enseña. El gobierno castiga, pero no intenta corregir. Eso es lo que en estos momentos hacen los grandes gobiernos, y son todos los gobiernos occidentales y prácticamente del tercer mundo los que están funcionando al mismo nivel. El gobierno es un importante pilar por el cual los seres humanos entramos dentro de la Matrix. Nos dicen cómo tenemos que comer, andar, conducir, beber, cómo tenemos que hacer cualquier tipo de actividad humana.
El ancho de banda que teníamos cuando hace unos 30 o 40 años era mucho mayor del que tenemos en la actualidad, y el que tenemos en la actualidad es mucho mayor del que tendremos en el futuro. Esas generaciones que fueron educadas dentro de ese cinturón opresor lo verán como algo normal y se ceñirán a ese cinturón como una forma natural de estar dentro del sistema. Que lo he dicho muchas veces, es como el pájaro que no detecta que está dentro de la jaula porque ha nacido en ella y cree que sus márgenes de libertad acaban en cada una de las 8 esquinas de esa jaula. Pero vamos con otro punto. Este es un punto muy delicado. El patriotismo. El patriotismo es un punto muy delicado. Nada ha creado tanta destrucción, tanta hambre y tanta muerte como el patriotismo, si no es por la religión que estuvo a la zaga en su momento. El patriotismo es un sistema por el cual se nos enseña y se nos explica que nosotros estamos al servicio de una comunidad ceñida territorialmente y por la cual debemos darlo absolutamente todo. Nos crean iconos extraños, banderas de colores, con extraños símbolos que en muchas ocasiones solo comprenden ellos y que solo pretenden comprender ellos. El patriotismo nos explica que debemos dar nuestra vida y debemos entregarlo absolutamente todo por esas zonas geográficas en las cuales están controladas por esos gobiernos que detentan y desde luego nos constriñen y nos esclavizan, como ocurre en la actualidad, sobre todo a nivel económico. El patriotismo ha sido lo que más ha destruido a los pueblos. Si cogéis los antiguos textos de cualquier religión o los antiguos textos filosóficos, veréis que ese patriotismo siempre ha destruido a otro pueblo cercano. Los atenienses de los espartanos, los filisteos de los judíos, los alemanes cuando se separan con el calvinismo de la religión cristiana también crean otro nuevo estatus y una especie de patriotismo religioso, porque son cosas que en ocasiones van muy ligadas. El patriotismo siempre ha ido ligado a zonas territoriales que en ocasiones crecen, otras ocasiones son reducidas. Todos piensan que el territorio es mío, el territorio es de aquel. Unos intentan salir de un eje central de control de poder para crear su propio eje central de control de poder. En realidad debíamos eliminar esa idea del patriotismo y pensar que somos seres espirituales humanos pertenecientes a la única patria que es el universo, el todo. Es el punto en el cual nosotros debemos ver como patria. Esa es la auténtica patria de cada ser humano. No tenemos distancias, no hay limitaciones. Nuestra patria en estos momentos es el planeta Tierra, no podría ser más porque no podemos acceder a otros planetas de manera física. Pero vamos a centrarnos en esos pilares. Vamos a pasar al siguiente, que es bastante delicado también, y es la religión. Si os dais cuenta, religión es una palabra que viene de dos términos. Religar, volver a unir. ¿Quieren volver a unir esa espiritualidad con qué? ¿Con qué? Las religiones se han vuelto auténticas empresas. La esencia natural por la que nacieron, que en muchas ocasiones eran filosofías y códigos deontológicos de conducta, fueron modificados única y exclusivamente para obtener pingües beneficios, como se ha podido demostrar en no pocas ocasiones. La religión ha sido, después posiblemente que del patriotismo, la segunda causa de destrucción de pueblos en la humanidad. Nos crean diferentes religiones: islamismo, judaísmo, cristianismo, protestantismo y otras derivadas de otras, y así sucesivamente, sectas, pequeños grupos, unos que se creen más ortodoxos, otros que se creen más metódicos, otros que observan reglas concretas, otros que hacen interpretaciones muy determinadas de esos libros sagrados. Crean facciones y grupos. Y por supuesto cada uno de ellos cree que está en la posesión de la verdad absoluta,
cuando eso es falso. ¿Cuántos pueblos han caído por el tema de las religiones? ¿Cuántos miles de millones, y lo digo como tal, han muerto? Y además, si observáis en la actualidad muchos conflictos bélicos que se han sucedido durante estos últimos 20 años, y no la totalidad de ellos, han sido entre distintos grupos, principalmente religiosos. Cristianos o protestantes contra islámicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque supuestamente una especie de deidad que protege a unos y otra deidad que protege a otros los decide enfrentar y crear el caos y la destrucción. No pueden ser buenas esas entidades. No pueden. Igual que un hermano nunca te haría el mal a ti, como un Dios que supuestamente es el que te protege, te lleva al caos y la destrucción. ¿Haría eso un hermano? ¿Lo haría tu hermano? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Se lo harías tú a tu hermano? Entonces, ¿por qué esas divinidades se lo hacen a los humanos? Pensad en ello. La religión, como ya he dicho, es un brazo importantísimo dentro de este poder que la Matrix ejerce sobre todos nosotros. Y ha estado ahí presente en la historia de la humanidad. Por supuesto sigue estándolo, con la máxima de las fuerzas. No estoy diciendo yo que debamos refundar una nueva religión. Lo que teníamos que hacer es crear un sistema filosófico, una forma de conducta, algo espiritual, más cercano a la naturaleza y más cercano al interior del propio ser humano. Pero no quiero dar una verborrea. Vamos a hablar del siguiente pilar. El siguiente pilar lo podemos llamar el circo. El circo siempre ha sido importantísimo. Mantener a la gente abstraída y distraída de los auténticos problemas que suceden es fundamental para que esta Matrix funcione. Nos engañan con las luces de neón que ponen delante de nuestros ojos y nos hacen creer que todas aquellas cuestiones, o las cuestiones más importantes, es disponer de un ordenador más potente, una tableta más potente, un teléfono de última generación, televisores de alta definición. Nos explican y nos dicen que debemos estar entretenidos ya desde la antigüedad, cuando incluso las guerras se paraban en la antigua Grecia, cuando se hacían esas llamadas olimpiadas, que no eran más o menos ni más ni menos que el circo. La gente olvidaba sus diferencias, se reunía allí y pensaba que todo era maravilloso, mientras disfrutaba de aquel espectáculo y se abstraía de la realidad, que era como una Matrix dentro de una Matrix. Si os dais cuenta, muchas de las reformas laborales y las reformas más duras y complicadas se han dado, por ejemplo, cuando la selección española jugaba o la final de la Copa de Europa, o estaba jugando el campeonato de la Copa de Europa, o estaba jugando el campeonato del mundo, o se han dado cuando entramos dentro de un proceso que pudiéramos denominar las vacaciones. Las grandes reformas siempre se han metido en esos momentos, o en momentos en los cuales había importantes puentes, en los cuales la primera reacción del ser humano es pensar en esos días de asueto, de circo que tiene, y olvidarse de este tipo de cuestiones. Y es normal. El ser humano no puede estar constantemente pensando en aquello que nos hacen y esas desgracias que nos producen. Entonces el circo es una derivación natural a la cual el ser humano se agarra. Y por supuesto esto la Matrix lo comprende y lo entiende. Una forma de control importante es ese circo del que estamos hablando. ¿Cuál es el siguiente pilar de la Matrix? Por supuesto, el siguiente pilar de la Matrix es el dinero, la entidad del dinero. Las primeras civilizaciones de la historia, ya en Sumeria, fueron las que crearon la entidad del dinero. De hecho, se crearon los templos y eran los sacerdotes los que controlaban el dinero. Imaginaos, sacerdotes, banqueros. Incluso si leéis la Biblia veréis que los cambistas se encontraban dentro del templo. Porque históricamente el dinero y la religión estuvieron unidos al principio y durante muchos años. Ni os imagináis la cantidad de recursos económicos que tiene la religión y el dinero. Pero el dinero es la forma de control más importante que existe. El dinero nos debilita con las deudas, con los créditos, nos debilita con las tarjetas de crédito, nos debilita con las hipotecas, nos debilita con las letras del coche.
El dinero nos debilita constantemente. El dinero nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, trabajos que no queremos hacer. Y por supuesto, nos obliga constantemente y cada día a levantarnos, a trabajar, a sufrir y por supuesto intentar reponernos de esos largos días en los cuales hacemos constantemente todo aquello que no queremos hacer. Si vosotros cogierais por la mañana y cogieseis un cuaderno en blanco, y cada vez que os levantáis empezaseis a apuntar a lo largo del día todas aquellas cosas que no queréis hacer y hacéis, os daríais cuenta de la enorme cantidad de labores que estáis ejecutando contra vuestra propia voluntad. ¿Y sabéis por qué? Por el dinero. El dinero, una importante forma de control humano. Pero hay más. Nos queda un último atisbo y nos queda un último pilar con el cual han conseguido que esta matriz se sostenga. Ese último pilar es muy general y lo voy a denominar de esta manera: cultura. La cultura es una importante forma de control. Y muchos de vosotros estaréis diciendo, o sea, si soy inculto, soy más libre. Vamos a centrarnos. No es eso lo que estoy diciendo. La cultura abarca todo ese conocimiento que has adquirido, todas esas normas que has adquirido y todo aquello que recibes de los grandes medios de comunicación de masas diariamente. Es cultura, es conocimiento, y por eso abarca y engloba a los más media. Porque los más media, querámoslo o no, están entregando cultura a la gente. Falsa cultura. Mentiras en muchas ocasiones, interpretaciones, intereses creados en que tú creas una cosa y no creas otra. Muchas cosas de las que antes pensabas que eran ciertas y buenas, hoy en día te las cambian y te dicen que son malas, y mañana posiblemente te dirán que son buenas. Me refiero a esa cultura. El conocimiento es una labor autodidacta y cada uno de nosotros deberíamos buscar esas fuentes donde el agua fresca de ese conocimiento mana y podemos nosotros seleccionarla. No podemos sentarnos como borregos delante de un televisor y estar intentando recibir cultura. Lo que estamos siendo es ser adoctrinados. Eso es lo que hacen. Os pondré un ejemplo. En la página web de Mundo Desconocido hemos presentado una serie de pruebas con las cuales aparentemente se estaba demostrando que el avión derribado en Ucrania fue derribado por los ucranianos, por Kiev, no por los separatistas rusos. Allí presentamos un montón de pruebas. Esas pruebas no han aparecido en esos sitios donde se nos enseña cultura. No las veréis en los grandes medios de comunicación. Tal vez haga un vídeo más adelante en el cual hable sobre el MH17 y que extrañamente hay muchas cosas que no encajan en ese accidente. Algo que la cultura que os ofrecen los medios de comunicación no os dirá o no os cuestionará. Porque los reactores del MH17, siendo de un tipo, parecen ser de otro en el accidente. Porque todas las prendas parecen que están desperdigadas de una manera ordenadamente desperdigadas. Porque hay testigos, como afirma el periódico Time, que decía que los cuerpos de las personas que encontraron ahí olían francamente mal, como si llevasen muertas bastante tiempo. Porque el timón de cola no corresponde al avión que supuestamente debería ser. Porque cuando el vuelo sale de Ámsterdam, en el aeropuerto de Ámsterdam figura como cancelado. Hay tantas y tantas preguntas.
Hay muchas cuestiones, pero sin embargo los medios de comunicación no se hacen eco. Vuestra cultura, no la vuestra quizás, pero la cultura de la gran mayoría, única y exclusivamente piensa que ha sido un plan urdido por parte de una facción separatista financiada y pertrechada por la nación de Rusia para absorber y colonizar nuevamente esa región de Ucrania. Eso es lo que realmente nos quieren hacer pensar, cuando realmente las cosas quizás no sean así. Esa cultura que nos ofrecen tal vez no sea tan cierta y tan buena como nosotros pensamos. Es la experiencia, el conocimiento, la lectura, es compartir con los demás puntos de vista, debatir y analizar lo que nos ofrece la cultura. Pero la cultura que nos ofrecen los grandes medios de comunicación e incluso la ciencia, que en muchas ocasiones se ha demostrado equivocada y que constantemente nos muestra y nos enseña falsos axiomas culturales, ahí está. Por ejemplo, nos enseñan que Marconi descubrió la radio, que inventó la radio. Y es falso. La radio fue descubierta por Nikola Tesla. En muchas patentes de Nikola Tesla aparece el invento de la radio. Y la radio de Marconi es un conjunto de patentes de Nikola Tesla. El auténtico inventor es Tesla, pero es un científico odiado por el sistema y por tanto ha desaparecido de los libros de texto para que nuestros hijos reciban una falsa cultura, entre otras cuestiones. No estoy diciendo yo que la mayoría de la cultura que nuestros hijos reciben en esa educación sea falsa, pero en muchas ocasiones se han omitido detalles importantes. La historia se ha cambiado para ofrecerla de manera benévola y presentarla a los reyes como tipos maravillosos y magistrales que en muchas ocasiones salvaban a sus pueblos de importantes guerras o que defendían a sus países del ataque de soberanos que eran tan crueles como estos. Nos presentan una cara benévola de algo que no lo era. La historia, la ciencia. Como vemos, todo esto es un compendio de pilares que sostienen en la actualidad a la Matrix. Educación, gobierno, patriotismo, cultura, dinero, circo y, por supuesto, religión. Todo ello está controlado por la misma entidad y que saca de nosotros lo mismo que sacaban esos dioses hace miles de años. Lo único que han creado es un complejo sistema por el cual nos controlan y nos dominan. ¿Cómo salir de la matriz? ¿Cómo liberarnos de esto? El proceso es duro y largo. Salir de la matriz no es despertar un día y, oh, Dios mío, acabo de descubrir que todo es falso. Es un proceso duro y doloroso con el cual vas descubriendo que a todo aquello que te han enseñado, gran parte de las cosas que conocías, no son como realmente eran. Son distintas. Tal vez aquello que era bueno es malo y tal vez aquello que le decían que era malo es bueno. El proceso de despertar de la matriz es largo, pero desde mundodesconocido.es estaremos siempre intentando contaros aquellas cuestiones que hacen referencia a cómo nos dominan y cómo nos mantienen esclavos. Podría hacer que este programa durase horas, pero quiero reducirlo a este pequeño espacio de tiempo en el cual podamos ver que efectivamente hay ciertos factores con los cuales han conseguido acceder a nuestra voluntad y perpetuar su liderazgo sobre nuestra esclavitud. Lo dicho, y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.